El F-117 Nighthawk no era solo una aeronave, era el epítome de una nueva era en la guerra aérea, una materialización del concepto de invisibilidad que había fascinado a estrategas militares durante décadas. Desarrollado en el más estricto secreto por la Skunk Works de Lockheed Martin, este avión de ataque furtivo monoplaza se convirtió en un símbolo del avance tecnológico estadounidense y en la punta de lanza de sus campañas de combate durante casi 20 años. Su diseño radical, con formas angulares que desafiaban la aerodinámica convencional, estaba dictado por un único objetivo: evitar la detección por radar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El génesis del Nighthawk se remonta a la década de 1970, en un contexto de Guerra Fría, donde la superioridad aérea dependía cada vez más de la capacidad de penetrar densas redes de defensa antiaérea. El proyecto, conocido internamente como Half Blue y luego Senior Trent, culminó con la producción del F-117. Este avión fue el primer activo operativo diseñado desde cero utilizando la tecnología stealth o furtiva, una hazaña lograda mediante una combinación de diseño aerodinámico facetado para dispersar las ondas de radar, materiales absorbentes de ondas de radar, RAM, y sistemas electrónicos avanzados. La característica más llamativa del F-117 era su apariencia. Lejos de las líneas curvas y suaves de los cazas tradicionales, el Nighthawk parecía haber sido esculpido a partir de polígonos, una estética directamente funcional a su baja observabilidad. Estas superficies planas y angulares estaban diseñadas para reflejar las señales de radar lejos del transmisor, reduciendo drásticamente la sección transversal de radar, RCS, de la aeronave, el factor clave de su invisibilidad. Un F-117 presentaba una RCS comparable a la de un pájaro pequeño o, según algunas estimaciones, a la de una canica, en contraste con la de un avión convencional que puede ser del tamaño de un pequeño camión. El primer vuelo del prototipo tuvo lugar en 1981, pero la existencia del F-117 fue un secreto de Estado hasta 1988. Durante años, la flota operó bajo el manto de la noche desde la base aérea de Tonopah Test Range en Nevada, con sus pilotos juramentados al silencio. Esta fase de secretismo no solo protegió una ventaja militar crítica, sino que también cimentó la mística del avión invisible. El debut operativo del Nighthawk ocurrió en 1989 durante la invasión de Panamá, Operación Causa Justa, aunque su verdadero momento de gloria llegó con la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, Operación Tormenta del Desierto. A pesar de representar menos del 3% de los aviones de ataque de la coalición, los 42 F-117 desplegados volaron más del 40% de los ataques a objetivos estratégicos en Bagdad durante las primeras 24 horas del conflicto. Penetraron el espacio aéreo iraquí, fuertemente defendido y saturado de radares, con una impunidad casi total, golpeando centros de comando, comunicaciones y búnkeres vitales sin sufrir una sola baja. La precisión de sus ataques, realizados con bombas guiadas por láser, como la GBU-27 Paveway 3, fue asombrosa y demostró al mundo la capacidad transformadora de la tecnología furtiva. La doctrina de empleo del F-117 se basaba en la premisa de que la mejor defensa es la indetectabilidad. Su misión primaria era la penetración en entornos de alta amenaza para neutralizar objetivos de alto valor antes de que las fuerzas aéreas convencionales pudieran arriesgarse a entrar. No estaba diseñado para el combate aéreo. Era un bombardero táctico, lento en comparación con los cazas y carente de posquemadores. Su supervivencia dependía enteramente de su bajo perfil de radar y de vuelo nocturno. Durante la década de 1990, el F-117 continuó siendo un activo clave en las operaciones militares de Estados Unidos, participando en misiones sobre Bosnia-Herzegovina y en otras zonas de conflicto. Su historial de combate era impecable. Decenas de misiones, cientos de objetivos destruidos, 0 pérdidas. La leyenda del avión invisible crecía con cada operación exitosa. Sin embargo, el 27 de marzo de 1999, durante la Operación Fuerza Aliada de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, actualmente Serbia y Montenegro, el mito de la invulnerabilidad del F-117 se hizo añicos. La pérdida del F-117A, matrícula 820806, con nombre en clave Vampir 31, pilotado por el teniente coronel Dale Zelko, no fue solo un revés táctico, fue un shock psicológico y un golpe propagandístico para la OTAN. Por primera vez en la historia, una aeronave furtiva de la era moderna había sido derribada por fuego enemigo, específicamente por un misil tierra-aire, SAM, ESA-3 Goa, S-125 Neva Pechora, un sistema de misiles de fabricación soviética de la década de 1960.
El derribo ocurrió cerca del pueblo de Budanovci, a unos 50 kilómetros al oeste de Belgrado. La unidad responsable fue el tercer batallón de la 250 Brigada de Misiles de Defensa Aérea del Ejército Yugoslavo, bajo el mando del coronel Zoltán Dani. Deja tu like, suscríbete y comparte. El éxito de Dani y su unidad no se debió a la suerte o a una simple falla del sistema stealth, sino a una combinación de factores cruciales y una astuta adaptación táctica por parte de los serbios. Primero, la Fuerza Aérea Yugoslava había aprendido lecciones duras de conflictos anteriores. Sabían que los sistemas de radar de frecuencia alta, como los utilizados para la puntería de misiles, eran relativamente fáciles de evadir para el F-117, pero que los sistemas de radar de vigilancia de frecuencia baja o de banda larga, como la banda VHF, eran menos afectados por el diseño stealth del avión. La tecnología furtiva del F-117 reduce drásticamente su RCS para radares de ondas cortas, pero es menos efectiva contra las ondas más largas de los radares de vigilancia antiguos. El diseño stealth es más efectivo en las bandas de frecuencia utilizadas para el control de tiro, pero la longitud de onda de los radares de banda baja puede envolver la aeronave sin ser dispersada eficazmente por los paneles facetados. Segundo, los serbios implementaron una disciplina de emisiones de radar excepcionalmente estricta y novedosa. En lugar de encender sus radares de forma continua, lo que permitiría a los aviones de guerra electrónica de la OTAN detectar su ubicación y destruirlos con misiles antirradiación, HARM, encendían y apagaban sus radares de guía de tiro por periodos extremadamente breves, de apenas unos segundos. Esto complicaba enormemente la capacidad de la OTAN para identificarlos y apuntarles. Tercero, la planificación de vuelo de la OTAN se había vuelto predecible. Durante semanas, los F-117 volaban por rutas similares, a altitudes y velocidades constantes, y a horas regulares. Esta monotonía permitió a la unidad de Dani anticipar los corredores de entrada y salida. En la noche del derribo, el F-117 se encontraba en una fase crítica de su misión, después de haber lanzado sus bombas, un momento en el que el avión ya no tenía la capacidad de evasión total y se había vuelto ligeramente menos furtivo debido a la apertura de las compuertas de bombas. Se dirigía hacia el espacio aéreo seguro. El equipo del coronel Dani había movido su batería de SA-3 a una posición óptima y tras detectar el avión con un radar de banda larga y calcular una trayectoria probable, activó el radar de guía de tiro del SA-3 por solo 17 segundos. En este breve lapso, lograron fijar el blanco y dispararon 2 misiles. El primer misil falló, pero el segundo impactó cerca de la aeronave, o su onda expansiva fue suficiente para causar daños catastróficos. Zelko logró eyectarse y fue rescatado ileso horas después. El impacto fue global, aunque la OTAN minimizó el suceso, insistiendo en que el derribo fue un golpe de suerte y que el F-117 seguía siendo esencial. La realidad era que el avión invisible había demostrado ser vulnerable a tácticas inteligentes y sistemas de defensa anticuados. Los restos del F-117, meticulosamente recuperados por las fuerzas serbias, proporcionaron información invaluable sobre la tecnología stealth a naciones rivales. Se cree que partes del fuselaje y del recubrimiento RAM fueron transferidas a Rusia y China, contribuyendo al desarrollo de sus propios programas de aviones furtivos. A pesar del derribo, el F-117 continuó en servicio, participando en la guerra de Irak de 2003. No obstante, el incidente serbio marcó el principio del fin para el Nighthawk. La tecnología avanza a un ritmo implacable, y las vulnerabilidades que se hicieron evidentes en 1999 solo se exacerbaron con el tiempo. El F-117 había sido diseñado en una época donde el concepto de stealth era novedoso y las amenazas eran más estáticas. Con el advenimiento de radares aún más sofisticados, la proliferación de sistemas SAM modernos, como el S-300 y S-400 rusos, y el desarrollo de cazas furtivos de quinta generación, como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, el Nighthawk se volvió obsoleto. El F-22 y el F-35, a diferencia del F-117, están diseñados para una invisibilidad total, que incluye la capacidad de operar contra radares de banda baja y alta, y ofrecen un rendimiento aerodinámico y capacidades de guerra electrónica muy superiores. El F-117 era un especialista en penetración nocturna. Los nuevos cazas son furtivos, supersónicos y multirol. La decisión de retirar el F-117 del servicio activo se tomó en 2006 y la ceremonia oficial de despedida tuvo lugar en abril de 2008. La flota fue almacenada en la base de Tonopah, en Nevada, bajo condiciones de tipo 1000, lo que significa que el avión no está desmantelado y puede ser reactivado en caso de una necesidad estratégica extrema, aunque esta posibilidad se vuelve cada vez más remota.
El legado del F-117 Nighthawk, sin embargo, es innegable. Fue un pionero, el puente entre la aviación convencional y la era furtiva. Demostró de forma contundente que la indetectabilidad era un multiplicador de fuerza que redefiniría la guerra aérea. Cada avión furtivo que vuela hoy, desde el B-2 Spirit hasta el F-35, le debe una deuda al audaz y anguloso diseño del Nighthawk. Su historia es un recordatorio de la naturaleza cíclica de la superioridad militar. Ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, es invulnerable para siempre. La innovación genera una contramedida, y la contramedida exige una nueva innovación. El derribo en 1999 no invalidó la tecnología stealth, pero sí la obligó a evolucionar. Reveló que la invisibilidad no es una capa de invencibilidad, sino una ventaja táctica que debe ser sostenida por la inteligencia superior, la planificación dinámica y la disciplina operativa. Lecciones que las fuerzas aéreas del mundo moderno han interiorizado. El F-117, el avión que reescribió las reglas de la guerra aérea, al final enseñó su lección más importante al caer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.